en el uso del comando create. Ya habíamos visto que para crear una base de datos necesitamos usar el comando create database con el nombre de mi base. Y recuerden que les comenté que se prefiere que ningún objeto de la base de datos en su nombre contenga espacios, ¿vale? Pueden usar guiones bajos, pueden usar incluso guiones medios o utilizar una notación donde combinen mayúsculas y minúsculas y que permita entender fácilmente el nombre de el objeto. Bien, para crear tablas necesitamos usar el comando create table, el nombre de la tabla, y luego viene la especificación de los campos, campo 1, ¿vale? Tipo de dato, ahorita lo voy a, evidentemente ese comando no existe, pero nada más es para ejemplificar, y la nulidad, ¿bien? Valor de nulidad. Entonces, vamos a iniciar con un ejemplo, por ejemplo, ID, que puede ser de tipo entero, hacer un, ¿vale? Por ahí también tenemos a lo mejor una descripción, hacer varchar 100, por ejemplo, y va a hacerlo. ¿Vale? Entonces, hasta aquí nos quedamos, en donde nosotros creábamos el objeto de base de datos referente a una tabla. Por aquí ya tenemos una tabla, una base de datos y tablas con las que estamos trabajando, ¿vale? La clase T. Muy bien. Entonces, antes de continuar, me voy a adelantar un poquito. Poner aquí un pequeño diagramita. Hemos estado usando el Data Definition, conocido como DDL, y que está conformado por 3 instrucciones básicas, que son el create, que me va a permitir crear objetos de base de datos, ¿vale? Tenemos el alter, que todavía no lo vemos, ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Que nos va a permitir modificar objetos de bases de datos, y tenemos el drop. ¿Vale? Ahorita me voy a saltar, ya vimos el create database y el create table, me voy a saltar al drop. El drop nos va a permitir eliminar elementos de la base de datos. ¿Por qué me voy a saltar? Porque me voy a deshacer de lo que hicimos la clase anterior para pues limpiar en este caso la base de datos, y porque para ejemplificar el alter voy a utilizar varias veces la eliminación de elementos en la base de datos. También antes de irme a la eliminación me voy a ir a la carpeta donde están nuestras bases de datos. Entonces, vuelvo a la presentación, me voy a saltar algunas diapositivas y me voy a ir al comando drop, ¿vale? El comando drop me va a permitir eliminar una base de datos, una tabla, un índice o vista existente en la base de datos, y permiten más elementos ser eliminados. Sin embargo, nos vamos a centrar en este curso en lo que serían las bases de datos, tablas, y más adelante vienen las vistas. En la tercera serie de esta materia, que sería administración de bases de datos, ahí se ve así. Y bueno, ¿cuál es la sintaxis para eliminar objetos en la base de datos o en el gestor de base de datos? Se utiliza la palabra reservada drop con el tipo de objeto, que puede ser database, que puede ser table, que utiliza tabla, que puede ser view, que se refiere a una vista, y finalmente el nombre del objeto que se va a eliminar para que el sistema identifique y pueda eliminar al objeto que desea. Tenemos aquí abajo 2 ejemplos. El primer renglón elimina la base de datos. Evidentemente, al eliminar la base de datos, se eliminan todas las tablas.
Pero si no requerimos eliminar todas las tablas, solamente una o algunas tablas, podemos utilizar el comando drop table e indicar el nombre de la tabla que queremos seguir. ¿Qué consideraciones debemos de tener para poder usar el comando drop? Las tablas y las bases de datos o las vistas también, los índices, ningún objeto que queramos borrar debe de estar en uso. ¿A qué nos referimos con uso? Una base de datos ya en productivo pues va a estar atendiendo a muchísimos usuarios. Que alguno de esos usuarios está conectado al sistema y ese sistema se conecta a la base de datos, no se puede borrar las tablas u objetos a los que esté accediendo ese usuario en el momento determinado. Y de manera general, si está accediendo a cualquier objeto, una tabla, un índice, un procedimiento almacenado, etcétera, en general no va a poder borrar la base de datos, porque para poder borrar la base de datos, ningún elemento debe estar siendo usado dentro de la base, así como que tenemos que estar fuera de la base, que ahorita les voy a enseñar. En el caso de las tablas, su eliminación debe tomar en cuenta las dependencias entre tablas. Ahorita voy a hablar también al respecto. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos aquí 3 tablas, ¿vale? Mi tabla, otra tabla y tercera tabla. Vamos a irnos deshaciendo de cada una de esas tablas. ¿Cómo tenemos que era la sintaxis para eliminar tablas? Utiliza el comando drop table e indicamos el nombre de la tabla que queremos borrar. En este caso, tercera tabla. Vale, ejecuto. ¿Alguien me puede decir por qué me está marcando este error? Eso ya lo expliqué en sesiones anteriores. ¿Alguien puede identificar el error? ¿Por qué? La razón por la cual no podemos ahorita borrar esta tabla es porque esta tabla, ¿dónde está posicionada? ¿En qué base de datos está posicionada? En mi base 3511. Sin embargo, yo les indiqué que siempre era necesario que cuando iniciáramos con una ventana de código de SQL, siempre nos teníamos que fijar en qué base de datos estábamos. La base de datos a la que estamos conectados ahorita es master. Lo muestro aquí abajo, me está señalando el cursor. Ahí dice master. En master, estas tablas no existen. Por lo tanto, yo estoy intentando borrar una tabla que no existe en nada. Cuando queremos nosotros trabajar con una base de datos en específico, primero tenemos que asegurarnos que estamos direccionados hacia esa base. Ya les había yo enseñado que en la parte inferior nos indica en qué base estábamos posicionados. Hace un momento estábamos en master. Voy a cambiar otra vez a master, ¿vale? Noten que aquí abajo nos indica que estamos parados en master. Si yo intento eliminar esta tabla, pues me va a marcar error porque esa tabla no existe en master. ¿Cómo me cambio a la base de datos que quiero usar? Pues utilizo el comando use seguido de el nombre de mi base de datos. Ejecuto y aquí abajo se muestra que ya estoy posicionado sobre la base de datos, mi base 3011. Y ahora sí, ya estoy posicionado sobre la base y estoy utilizando el comando para borrar esta tabla. Entonces ejecutamos. Noten cómo ya no marcó error. Refrescamos las tablas y la tercera tabla ya no existe. Voy a borrar ahora la que se llama otra tabla. ¿Cómo lo hago? Drop table, otra tabla. Ejecuto y se ejecuta correctamente la sentencia. Le doy el refresh y ya se eliminó esa otra tabla. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe, todo bien. Sí, profesor. Vale, pues ahora, por favor, noten algo. Noten ustedes dónde yo estoy ejecutando mi consulta. En este botón que trae un signo de admiración y dice execute. Por ahí luego me ha tocado gente que se va con la finta de que tiene que ser este simbolito de play. Le dan en play y les marca error.
porque esto es para debuguear código y ahorita no estamos debugueando código. Entonces, por ahí, cuidado, no hay que presionar este botón. El botón a presionar es el que dice Execute. ¿Bien? Muy bien, ya les enseñé cómo borrar dos tablas. Si queremos borrar, evidentemente, esa tabla que se llama mi tabla, pues aquí le vamos a poner drop table mi tabla. Pero no la voy a eliminar. Muy bien. Ya vimos entonces cómo eliminar tablas. Ahora vamos a ver cómo eliminar bases de datos. ¿Cuál era la sintaxis? Drop database. Y aquí va el nombre de la base de datos. ¿Vale? Esa sería la sintaxis. Entonces, ¿cómo voy a borrar la base de datos sobre la que estoy posicionado? Sería drop database, mi base 3511. Y ya está listo el comando para eliminar la base de datos. Pero si yo lo ejecuto, me va a marcar error y me dice no se puede eliminar la base de datos mi base 3511 porque actualmente está en uso. ¿Vale? Entonces, esto se los explico de la siguiente manera para que lo entiendan. No sé si les ha sucedido que luego ustedes tienen abierto un archivo de Word, por ejemplo, y lo están trabajando. Y si ustedes intentan borrar el archivo, no lo pueden borrar porque realmente lo están usando desde Word, ¿vale? Algo similar sucede aquí. Lo voy a tratar de explicar de otra manera. Vamos a suponer que tiramos al suelo 3 hojas blancas y ustedes se paran en una de esas hojas blancas y en algún momento yo les digo, levanta las hojas blancas, por favor. Vas a poder levantar la primera, vas a poder levantar la segunda, pero no vas a poder levantar la tercera porque estás parado sobre esa tercera hoja. ¿Cuál sería la forma de que puedas levantar la tercera hoja sobre la que estás parado? Bueno, pues dando un paso hacia algún lado en donde no haya hojas y ya no estés sobre la hoja que quieres levantar, y entonces eso te va a permitir levantar la hoja. Algo similar aquí sucede. Nosotros no podemos borrar la base de datos si es que la estamos usando o si estamos parados sobre ella. Ahorita noten que aquí estamos parados sobre esa base de datos, la de mi base 3511. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poderla eliminar? Nos tenemos que cambiar de base de datos. Nos vamos a regresar a master. ¿Sí? Ejecuto el use master. Ya me encuentro ahora en master, ya no estoy parado sobre la base de datos que quiero eliminar, y entonces ahora sí, ejecuto esta sentencia, y aquí noten, del lado derecho donde tengo mis archivos y bitácoras de base de datos, actualmente tengo 28 elementos. Cuando yo le doy aquí Drop Database, mi base 3511, noten que aquí tenemos los archivitos de mi base. ¿Vale? Ejecutamos y se ejecuta correctamente, y si se fijan ya no están los archivos ni de bitácora ni de base de datos de esta base de datos. Teníamos 28 elementos, ahora solamente tenemos 26, ya no existe mi base 36. Profesor, yo tengo una duda. ¿Qué pasa, Luis David? Bueno, respecto a lo de cambiar de base de datos, ¿es forzosamente a Use Master o puede ser cualquier otra base y aún así hace lo mismo? Hace lo mismo. Mira, vamos a hacer una prueba. Vamos a volver a crear esa base de datos. Noten cómo del lado derecho aquí tenemos 26 elementos. Ahí está la base, la creamos. A ver. Vamos a usar esa base. Aquí está el código para usar la base. Noten como aquí abajito va a cambiar a mi base 3511. Acá de nueva cuenta volvemos a tener 28 elementos. Están aquí posicionados tanto el archivo de base de datos como la bitácora. Y entonces corremos esto. Noten cómo ya nos cambió a mi base 3511. Entonces, respondiendo a lo que nos pregunta Luis David, ¿es necesario cambiarme a master para eliminarla? No. Lo único que tienes que hacer es moverte a cualquier otra base.
Vamos a ver qué bases de datos tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos esta que se llama Pérez Torres, que es una prueba que yo hice. Si yo me cambio a esa base de datos, le ejecuto y ya no estoy posicionado sobre la base de datos que quiero borrar. Entonces ahora sí, vamos a borrarla mi base 3511. Pero database, mi base 3511, ejecuto y noten cómo se borran los archivos y desaparece la base de datos de la lista de bases de datos. Bien, hasta aquí, jóvenes. Sí, profesor. Sí, profe, todo bien. Todo bien. Muy bien, vamos entonces a lo que sigue. Ya vimos cómo crear tablas en nuestra base de datos. Voy a volver a crear la base. Ahí está. Voy a crear una tabla. Noten que estoy en Pérez Torres. Es muy importante que antes de que ejecute cualquier otra instrucción, me direccione yo a la base de datos con la que quiero trabajar. Esto siempre es básico, jóvenes. Cuando ustedes abran aquí un new query, lo primero que tienen que hacer es fijarse en qué base de datos están paradas. Si no están parados o paradas en la base de datos que quieren usar, lo primero es irse a esa base de datos usando el comando use. Si quisiera yo usar la base de datos conexión, pues ejecuto esto, me cambió a conexión. Si quiero usar la base de datos que se llama PTJR, ¿vale? Pongo use PTJR, ejecuto y ya estoy parado sobre esa base de datos. Entonces, ahorita ya estoy parado sobre mi base 3511. Vamos a trabajar. Este codiguito que lo voy a seguir utilizando y lo voy a traer de este lado. Entonces vamos a crear una nueva tabla en la base de datos, mi base 3511. Esa tabla se va a llamar alumnado. Va a constar de una matrícula, va a ser del tipo antónimo null, luego va a constar de un nombre, va a ser del tamaño 50, luego vamos a poner apellido paterno, que va a ser igual varchar de 50, y hasta aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Nada más vamos a registrar matrícula, nombre y apellido paterno. Vamos a crear esa tabla. Está creada. Revisamos de este lado. Refrescamos. Ya tenemos la base 3511 y en tablas tenemos la base alumno, ¿vale? Muy bien, vamos a regresar a la presentación y vamos a continuar donde nos habíamos quedado. ¿Vale? Habíamos utilizado el comando create, ya vimos cómo especificar campos. Y ya vimos que los campos pueden ser de diferente tipo, pueden ser enteros, varchar, date, money, float. ¿Vale? Pero ahora es muy importante el aprender a utilizar lo que sería la implementación de constraints. Los constraints son restricciones. Los constraints son muy importantes en las bases de datos relacionales porque nos van a permitir relacionar la información o datos que hay en diferentes tablas. ¿Okay? Ese es el fundamento del modelo relacional. Entonces es muy importante entender para qué nos sirven los constraints. Entonces los constraints son conocidos como restricciones. Y el comando constraint nos va a permitir agregar restricciones a la base de datos, específicamente a las tablas. Los constraints más importantes que vamos a conocer son los constraints de llaves primarias y el constraint de llave foránea. Por ahí yo quiero suponer que estos conceptos no son ustedes ajenos a ellos. La llave primaria, recuerden que es un campo o campos que nos van a permitir identificar de manera única un registro en una tabla.
Ahora bien, la llave foránea nos va a permitir relacionar dos o más tablas a través de un campo en común que haya entre esas dos tablas. Entonces, vamos nosotros a iniciar con la implementación del constraint de llave primaria. De manera general, para implementar este constraint de llave primaria, necesitamos utilizar la sintaxis que nos dice constraint, palabra reservada en SQL. Luego se tiene que especificar el nombre de la restricción. Ese nombre es un nuevo objeto que se va a crear dentro de la base de datos y que va a formar parte de la tabla sobre la cual estamos trabajando. Luego se tiene que especificar el tipo de restricción, que en este caso es una restricción de llave primaria, como se ve aquí abajo. Y finalmente, encerrado entre paréntesis, iría el campo que va a fungir o campos que van a fungir como llave primaria dentro de una tabla. ¿Qué consideraciones hay que tener para el nombre del constraint? Por convención, y aunque esto no es obligatorio, es una buena práctica, hay que utilizar el prefijo pk- y el nombre de la tabla sobre la cual estamos trabajando en ese momento o sobre la cual estamos implementando esa llave primaria. Pues vamos a llevar a cabo esta tarea en lo que sería nuestra tabla. Vamos a implementar una llave primaria. Antes que eso me voy a traer el codiguito para acá, que lo voy a volver a usar. Vale, vamos a implementar una llave primaria en la tabla alumnado, la cual no implementamos aquí. Ahora bien, por ahí hay gente que implementa las llaves primarias de esta manera y supongo que es la manera que ustedes han implementado. Ese es un método para implementar una llave primaria. Un método es válido, sí es válido. Sin embargo, les voy a enseñar el otro método a través de el uso de constraint. Bien, voy a copiar este código porque la manera de implementar el constraint es sobre este mismo código. Tenemos que agregar una línea más como si fuera un campo normal, pero aquí vamos a iniciar con la palabra reservada constraint. Entonces, esta instrucción me va a crear una tabla que se llama alumnado, que va a tener los campos matrícula, nombre, apellido materno y además va a implementar un constraint. ¿Vale? ¿Cuál es la convención del nombre que tenemos que usar? pk- seguido del nombre de mi tabla. ¿Okay? El tipo de restricción o constraint que estoy implementando es una constraint de primary key. ¿Vale? Y finalmente viene el nombre del campo o los campos que van a fungir como llave primaria. ¿Cuál es en este caso la llave primaria? La matrícula. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ya con esto le estamos indicando al sistema que vamos a implementar esta llave primaria. Voy a correr este código, pero me va a marcar error. Ok, entonces ahora vamos a intentar crear la tabla. ¿Vale? Vamos, antes de mostrarles, la tabla ahorita ya la borramos. Si se fijan aquí, aunque me siga apareciendo, no tiene ninguna columna. Si nosotros le damos en refrescar, esa tabla desaparece. Por ahí les comento esto porque ha habido alumnos que me dicen, es que ya borré la tabla y me sigue apareciendo. Te sigue apareciendo porque no le has dado en refrescar. ¿Eh? Entonces vamos a ejecutar este código. Se ha completado exitosamente. Vamos a darle en refrescar a nuestra base de datos. Vamos a ver las tablas. Ya tenemos aquí la tabla. Pero ahora vamos a expandirla. Y noten aquí la diferencia con la tabla de hace un rato. Si se fijan aquí, el campo matrícula tiene una llavecita del lado izquierdo. No sé si la alcanzan a ver. Si no la alcanzan a ver, voy a expandir.
¿Se alcanzan a ver aquí la llavecita? Sí, profe. Sí. Vale. Eso nos está indicando que hay una llave primaria en ese campo, ¿vale? De cualquier manera, si yo expando este de keys, aquí está la llave que yo acabo de implementar. Voy a volver a borrar la tabla para que ustedes vean. Le voy a poner aquí otro nombre, voy a poner perro, por ejemplo. Voy a implementar un constraint que se va a llamar perro sobre el campo matrícula, que es del tipo JavaScript. Vamos a ejecutar. Le damos aquí en refrescar. ¿Vale? Y noten, el campo de matrícula tiene una llave primaria. Si nos vamos al detalle de los keys, que son las llaves, tenemos esa llave que acabamos de implementar. Sin embargo, insisto, ¿vale? Hay que poner el nombre correcto. ¿Cuál sería el nombre correcto? Bajo y el nombre de la tabla, porque de esta manera cualquier persona que conozca de base de datos y se encuentre con este nombre puede identificar fácilmente, esta llave primaria es sobre la tabla alumnado y es como tal, pues una llave primaria porque existe. ¿Okay? Vamos a volverla a borrar. Aquí. Así es, PK-bajo es el acrónimo de Primary Key. Eso es muy importante que se utilice este prefijo para que cualquier persona que entre a la base de datos pueda identificar que este es un objeto de Primary Key. ¿Vale? Voy a eliminar la base de datos una vez más, digo la tabla, ya está eliminada. Voy a crear la tabla, pero con el código de arriba. ¿Vale? Lo voy a crear con esta parte. Vamos a correrlo. Se completó exitosamente. Vamos a refrescar. Aquí está alumnado, lo expandimos las columnas y noten que matrícula tiene su llavecita. Expandimos el de keys. En esta instrucción nosotros no especificamos el nombre. Expandimos el de keys. Y noten cómo el nombre tiene una sintaxis similar. Dice PK-alumnado- y le pone un identificador. Ese identificador, bueno, pues es propio del sistema gestor de base de datos. Ahora bien, los dos métodos son válidos, nos van a funcionar. Sin embargo, para efectos de este curso, este es el código que vamos a estar utilizando, por favor. Las llaves primarias las vamos a estar implementando a través de constraints. Entonces, insisto, ¿vale? Las llaves primarias en este curso las vamos a implementar de esta manera y no de esta manera. Entonces, no necesariamente, sin embargo, es recomendable ponerlo al final porque de esa manera pues hay un orden. Primero se abordan los campos y después se abordan los constraints. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya borré la base de la tabla, pero ya la de alumnado no existe. Ahora bien, vamos a crear aquí un escenario, vamos a crear nuestra base de datos con un escenario ficticio. Vamos a suponer que vamos a crear una base de datos del alumnado del tecnológico, ¿vale? Aquí ya tenemos estos campos. Pero vamos a suponer que en un mundo ideal, mientras ustedes están estudiando su carrera, el tecnológico les va a proporcionar un equipo de cómputo a cada uno de ustedes para que puedan estudiar, ¿vale? Y vamos a suponer en un mundo aún más ideal que ese equipo les va a durar los 4 o 5 años que le van a dedicar a su carrera. Entonces, no va a haber cambios de equipo porque ese equipo no se va a descomponer. El equipo que les den desde el primer semestre lo van a poder utilizar hasta el último semestre. No va a haber cambios de equipo porque, repito, van a funcionar, no le va a pasar nada, no se les va a perder ni nada. Entonces, en ese mundo ideal,
cada alumno va a tener un equipo de cómputo asignado, ¿vale? Y necesitamos una base de datos para guardar esa información y saber qué equipo tiene cada uno de ustedes, ¿vale? Repito, es ficticio. Entonces, vamos a crear, además de la tabla alumnado, que es donde van a venir todos sus datos, vamos a crear otra tabla que se va a llamar, ¿vale? Equipo. En esa tabla de equipo vamos a guardar la información de todas las computadoras que se les están asignando a cada uno de los miembros del alumnado. ¿Cuál podría ser la llave primaria? Pues el número de serie del equipo, que igual ahorita lo vamos a poner entero. No. Luego vamos a ponerle aquí la marca, que va a ser del tipo varchar, y le vamos a poner un tamaño 3. Y finalmente vamos a ponerle el precio del equipo, que va a ser del tipo money, y ahorita float. Por el momento, ahorita les voy a enseñar. Tenemos ya nuestra tabla equipo, serie, marca, precio y una llave primaria que se va a llamar PK equipo y que está implementada sobre la serie. Ok, voy a correr todo este código, jóvenes, desde el create alumnado hasta el equipo, ¿vale? Le voy a dar a ejecutar y vamos a ver qué es lo que sucede. Se ejecutó correctamente. Le damos en refrescar y ya tenemos aquí las dos tablas, la tabla de alumnado y la tabla de equipo. Entonces, ahora vamos a ver una parte que es muy importante y que, aunque ahorita no se las voy a enseñar para que lo utilicen, sí lo voy a hacer más adelante. Por esa parte no se preocupen. Muy bien. Tenemos entonces la información de los alumnos o del alumnado en la tabla alumnado y la información de los equipos en la tabla equipo. Aquí, si se fijan, debajo de la estructura jerárquica de la base de datos que estamos utilizando, viene un apartado que se llama diagramas de base de datos. Y yo lo selecciono y le doy botón derecho y le digo nuevo diagrama de base de datos. Repito, esto no lo tienen que hacer ahorita, ¿vale? Nada más es para enseñarles la utilidad de lo que estamos implementando. Este diagrama me va a permitir hacer una representación gráfica de mi base de datos. Noten que aquí están las dos tablas, la de alumnado y la de equipo. Y noten también que cuando generé el diagrama no existe ninguna relación entre estas dos tablas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo yo puedo saber qué equipo tiene un alumnado, un miembro del alumnado, o el equipo a qué alumno o alumna fue asignado? No hay manera de saberlo porque no hay ninguna relación entre estas dos tablas. Y entonces es aquí donde toma relevancia lo del modelo relacional y además también toma importancia la parte de las llaves primarias y las llaves foráneas, ¿vale? Porque nos van a permitir relacionar la información. Les voy a cerrar el diagrama. Aquí noten que no hay ninguna relación ahorita entre ellas. Bien. Entonces, voy a abrir rápido. Soy muy mal dibujando, jóvenes. Sin embargo, aquí tenemos un diagrama muy escueto de lo que estamos tratando de representar, ¿vale? Tenemos por un lado el alumnado y por el otro tenemos el equipo. Entonces hay necesidad de relacionar estas dos tablas. Aquí recordemos que tenemos como llave primaria la serie del equipo y de este lado tenemos como llave primaria la matrícula y demás campos que hay, ¿vale? No los voy a escribir todos, nada más aquí para que entiendan. Y entonces aquí vamos a tener una cardinalidad, repito, es un mundo ideal, no es un ejemplo real. La cardinalidad va a ser 1 a 1. Esto es nada más para mostrarles cómo funciona la relación entre las dos tablas con llaves primarias y llaves foráneas. Entonces, como es una cardinalidad 1 a 1, un alumno va a tener asignado un equipo y un equipo va a ser asignado solamente a un alumno o una alumna
¿vale? Eso nos implica que podemos heredar la llave primaria de cualquiera de las dos entidades hacia la otra entidad. Eso quiere decir que yo puedo heredar la matrícula hacia equipo o la serie hacia el alumnado. Vamos a hacer esa segunda opción. Vamos a heredar lo que sería el número de serie hacia alumnado para poder establecer la relación entre estas dos tablas. Entonces eso es tan sencillo como traerme el código de este campo hacia acá arriba, ¿vale? Este campo es el mismo en las dos tablas y entonces la serie es llave primaria en la tabla equipo y va a ser llave foránea en la tabla alumnado. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, profe. Dale, pues. Ok, ya agregamos aquí la serie en alumnado que nos va a indicar, bueno, el alumno o alumna con matrícula tal tiene el equipo con número de serie tal y con eso ya es posible relacionar la información. Pero ahora hay que indicar en esta tabla que este campo es una llave foránea. ¿Cómo lo vamos a indicar? A través de otro constraint. Vamos a ver el código. Los constraints de llave foránea, su sintaxis es la que sigue. Te utiliza de nueva cuenta la palabra reservada constraint, luego el nombre de la restricción, el tipo de restricción, que en este caso sería un foreign key, luego entre paréntesis el campo que va a fungir como llave foránea en la tabla donde se está implementando esa llave foránea, y luego la palabra reservada references, que significa referencia a una tabla y un campo de término. Aquí también hay un estándar. Por convención, el constraint de llave foránea tiene que llevar el prefijo FK seguido del nombre de la tabla y además ese nombre tiene que estar compuesto primero por la tabla a la que hace referencia, seguida del nombre de la tabla origen. Vamos a ver esto en funcionamiento. Ahí tenemos el código para que lo puedan entender y vamos a implementar ese segundo constraint. Utilizamos la palabra reservada constraint, ¿vale? ¿Cómo se va a llamar el objeto? En este caso es FK- y dice el nombre debe de estar compuesto primero por la tabla a la que hace referencia. Este campo, ¿a qué tabla hace referencia? A la tabla equipo, ¿vale? Y luego, seguida del nombre de la tabla origen, que en este caso es la tabla sobre la que se está implementando este constraint o llave foránea, que sería alumnado, ¿vale? Luego, ¿qué sigue? Tenemos que indicar que es un foreign key, ¿sí? Tenemos que indicar el campo que en esta tabla funge como foreign key, que en este caso es el de serie, la palabra reservada referencias. Este campo, ¿a quién referencia? Pues referencia a la tabla equipo en el campo, ¿qué campo? El campo C. Entonces ya tenemos aquí un constraint que nos va a permitir relacionar este número de serie, que sería una llave foránea aquí, con esta serie que es una llave primaria allá, por así decirlo. Entonces vamos a implementar, vamos a crear estas tablas. Pero ahorita no las voy a poder implementar porque ya existen. Hay que eliminarlas nuevamente. Drop table, alumnado y drop table. Vamos a eliminarlas. Están ahí. Y vamos a crear. Creamos la de equipo. Creamos la de alumnado. Y vamos a refrescar. Ya las tenemos aquí. ¿Vale? Muy bien, ahora vamos a volver a hacer lo del diagrama. Repito, esto no lo tienen que hacer ustedes ahorita. Más adelante les voy a enseñar a aprovechar el diagrama porque tiene una utilidad. Y noten la diferencia con el ejemplo de hace un rato.
ahora sí hay una relación. Noten que ya en automático hay una línea que une estas dos tablas, ¿vale? Esta línea indica que hay una llave primaria y una llave foránea relacionando estos dos campos, ¿vale? En este caso, porque yo lo sé porque lo acabamos de implementar, el número de serie en alumnado es una llave foránea que hace referencia a la tabla equipo en el campo serie. Ok. Muy bien. Ahora bien, como dije, yo sé, porque nosotros lo acabamos de hacer, yo sé que este campo es llave foránea aquí y es llave primaria acá. Pero si yo no conozco ese detalle en mi tarea de administrador de base de datos, yo puedo investigarlo. ¿Cómo lo puedo investigar? Bueno, pues me vengo a este diagrama que, repito, ahorita no es necesario que ustedes lo hagan. Más adelante les voy a enseñar cómo y por qué. Simplemente quiero que noten cómo es que podemos saber en detalle de lo que acabamos de implementar aquí. Muy bien, entonces en el diagrama yo selecciono la línea que une a dos tablas, le doy botón derecho y le digo propiedades o selecciono propiedades. Aquí en propiedades tengo esta sección que dice especificación de tablas y columnas. Si yo lo expando, ¿vale? Tengo aquí el detalle de esto que acabamos de hacer aquí. ¿Vale? Noten que aquí dice, existe en la base de datos, perdón, en la tabla alumnado, una llave foránea que está implementada en el campo serie. Y en la tabla equipo es llave primaria ese mismo campo. Entonces vámonos acá y vamos a ver. Efectivamente, serie está implementado como una llave foránea en la tabla alumno y serie está implementada como una llave primaria en la tabla equipo, que es básicamente lo que nos dice este detalle. Entonces, ya vimos que están relacionadas las dos tablas y ahora sí podríamos hacer consultas que nos permitirían saber qué equipo está asignado a un alumno o alumna o la alumna o alumno qué equipo tienen asignado o, por ejemplo, qué alumnas y alumnos tienen asignado un equipo Dell o un equipo Apple o un equipo que costó arriba de 10,000 pesos, etcétera. ¿Sí? Muy bien, voy a volver a eliminar las bases de datos para mostrarles algo muy importante. Ya eliminé las bases, las tablas, ¿vale? Las voy a volver a crear ahorita, pero antes quiero que veamos aquí en la presentación consideraciones para el create, ¿vale? Ahorita estamos todavía trabajando con el create table. Dice que no debe existir el objeto en el gestor o en la base de datos. Esto ya lo vimos hace un ratito. Lisette nos hizo favor de indicar que no podíamos crear la tabla porque esta ya existía. Para el caso de las tablas, se deben de crear en un orden específico considerando las dependencias que existieran respecto a las llaves primarias y foráneas entre tablas. Acabamos de implementar llaves primarias y foráneas, entonces vamos a ver a qué se refiere este punto. Recuerden que ahorita borré las dos tablas, vamos a volverlas a crear. Hace un rato creé primero la de equipo y después la de alumnado y no me marcó ningún error. Sin embargo, si ahora yo intento crear primero la de equipo, me va a marcar un error. Ese error, se los explico de manera general, ahorita vamos a leer el error. Ese error es porque aquí esta instrucción está haciendo referencia a una tabla que aún no existe, porque recuerden que borré las dos. Entonces la tabla equipo no existe. Sin embargo, en el código de creación de esta tabla, yo hago referencia a una tabla no existente. Entonces, vámonos con el error que dice aquí. La llave foránea FK equipo alumnado, que es esta que está aquí, referencia a una tabla inválida que sería equipo. ¿Por qué? Porque esta no existe. Entonces no se pudo correr. Es hasta el momento en que yo primero creo la de equipo y entonces ya puedo crear la de alumno. Una tabla, una base de datos. Esta base de datos NordWin
Les voy a mostrar el diagrama. Vean cuántas tablas hay aquí. Vean cuántas tablas. Y entre todas hay relación. Incluso aquí hay una relación reflexiva. Es decir, que se hace referencia a sí misma esta tabla. ¿Vale? Entonces, para poder crear esta base de datos, primero se tuvieron que crear las tablas que no tienen dependencias. ¿Qué tablas no tienen dependencia? La de región, la de categoría, la de shippers y estas que son, digamos así, las que están a los extremos. Luego de esta se pudo crear esta, ¿vale? Y aquí hay una que se llama empleado territorios. Para poder crear esta tabla que estoy señalando en azul, forzosamente tuvieron que crearse primero esta tabla y esta tabla. Pero repito, eso más adelante lo vamos a ver. Aquí lo que es importante es, noten que cada unión tiene un simbolito. De un lado tiene una llave y del otro lado tiene un infinito, llave infinito. El lado que tiene la llave es el que se tiene que crear primero. Entonces, por ejemplo, en esta relación, ¿cuál se tendría que crear primero? Pues primero es región y luego territorios. Luego, esta tabla, ¿cuál sería primero? Pues las del lado de la llave. Primero se tiene que crear territorios, pero para poder crear territorios yo ya tuve que haber creado región. De este lado, entre empleados territorios y empleados, ¿cuál se tienen que crear primero? Pues esta, porque de este lado es donde está la llave. ¿Vale? Pero repito, ahorita no se estresen tanto por eso. Más adelante lo vamos a ver ya más a detalle esta parte de las revisiones. ¿Vale? Pero sí, respondiendo a la pregunta que hiciste, David, hay que ir creando las tablas dependiendo de la asignación de llaves primarias y llaves foráneas. Aquellas que tienen referencias, las que, ahora sí que en palabras rápidas, las primeras que se tienen que crear son las que no tienen la palabra referencias. De estas dos, ¿cuál no tiene la palabra referencias? Esta. Pues esa se debe de crear primero. Ya después se pueden crear las que dicen referencias, que igual, tiene que ser en un orden específico. Entonces, ya vimos cómo crear y eliminar elementos. Ahora vámonos con otra parte muy importante que es el alter. Vuelvo a la hoja de Excel, donde ya vimos el create, ya vimos el alter, ¿vale? Lo voy a poner aquí en amarillito, porque eso ya lo cubrimos. Nos falta ver el alter. El alter nos va a servir para modificar objetos de la base de datos. Entonces, vamos a comenzar. Me voy a copiar este codiguito de este lado para tenerlo por si lo volvemos a usar. ¿Vale? Muy bien. Borré las bases de datos, ¿vale? Las tablas, perdón. Y entonces voy a crear de nueva cuenta la tabla alumnado solamente con 3 campos. ¿Vale? Le ejecuto. Refresco la base y noten cómo ya nada más tengo la de alumnado, ¿vale? Pero esa de alumnado es muy básica, no tiene llaves primarias, no tiene llaves foráneas, tampoco existe la de equipo. Vamos a suponer que ahorita estamos implementando esta base de datos, ¿vale? Y resulta que ya tenemos la base de datos aquí creada con la tabla alumnado, con los campos matrícula, nombre y apellido. Y hay un problema. Resulta que alguien nos dice, no, ¿sabes qué? Te faltó el apellido materno. Ambos, pero ya creé la tabla. Bueno, pues entonces lo que puedes hacer es modificarla a través de un comando alter. El alter nos va a permitir modificar elementos que ya existen en la base de datos, como sería vistas, como serían tablas, como sería índices, procedimientos almacenados, etc. ¿Vale? Entonces, para poder nosotros modificar una tabla, hay varios casos. Vamos a ver cada uno de los 5 casos.
Pero en general, el comando alter funciona de la siguiente manera. Tu sintaxis es utilizando la palabra reservada alter seguida del tipo de objeto. El tipo de objeto puede ser un procedimiento almacenado, un trigger, un índice, una función o en este caso una tabla. Ahorita nos vamos a centrar solamente en tablas, ¿vale? Más adelante vamos a ver cómo usarlo en procedimientos almacenados y triggers. Luego de eso viene la acción que vamos a llevar a cabo. O sea, vamos a llevar a cabo una modificación, pero esa modificación, ¿de qué acción va a consistir? Hay 3 acciones básicas, ¿vale? Luego viene el nombre del objeto al cual vamos a modificar. Y finalmente vienen los parámetros que vamos a usar. Entonces vamos a ver cada uno de los casos para implementar una modificación en nuestra base. El primer caso es cuando queremos agregar un nuevo campo o campos a nuestra tabla, ¿vale? Aquí el ejemplo muy claro es que nos faltó el apellido materno. Pero evidentemente si nosotros queremos correr este código otra vez, ya no lo vamos a poder hacer porque ya existe el objeto, ¿vale? El código para implementar el apellido materno tendría que ser así. Algo no lo podemos hacer porque ese objeto ya existe, el objeto alumnado ya existe. Entonces no lo podemos hacer así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de un alter. ¿Cuál es esa sintaxis? Bueno, palabra reservada alter. ¿Qué vamos a alterar? Una tabla, alter table. ¿Cuál es la tabla que vamos a alterar o a modificar? La tabla alumnado. ¿Qué acción vamos a llevar a cabo? Vamos a agregar. ¿Cómo se indica agregar en SQL? Con la palabra reservada a. En adelante, es decir, de aquí para allá, para adelante, después de la palabra add, la sintaxis para agregar un nuevo campo va a ser exactamente igual como si lo estuviéramos haciendo aquí. Entonces, ¿cómo implementamos aquí el campo de apellido materno? Apellido materno, chat, es simple. Y lo haríamos normalmente. Entonces, este mismo código lo ponemos aquí al final y entonces vamos a releer nuestro código y le estamos diciendo modifica la tabla alumnado agregando el campo de apellido paterno que va a ser del tipo varchar y va a ser no. Ejecutamos y se ejecuta correctamente. Si refrescamos aquí, noten que ya tenemos el apellido materno también. Vamos a poner, por ejemplo, aquí. Volví a borrar la tabla, para que vean ustedes qué es lo que pasa. Noten que ahí la tabla ya nada más. Noten que ahí está alumnado, pero no tiene apellido materno, ¿vale? Entonces vamos a implementar el apellido materno. Ahí está. Ahora vamos a agregar otro campo. Por ejemplo, nos faltó la fecha de nacimiento. También nos faltó la fecha de nacimiento. Vamos a implementarlo. La fecha de nacimiento, pues es un tipo de dato date. Vamos a hacerlo. Sería alter table, alumnado, de fecha de nacimiento, que es del tipo date, y va a ser obligatorio. Lo corremos, se completó exitosamente y le damos aquí en refrescar y noten cómo ya está fecha de nacimiento. Yo puedo agregar cualquier tipo de campo, sea entero, sea flotante, sea dinero, money, sea date, sea date time. Okay. Ahora bien, aquí hay que tomar algo en cuenta.
hay muy cuidadosos con el uso del alter y les voy a mostrar por qué. Ahorita, si ustedes se fijaron, yo pude implementar estos dos campos sin ningún problema y me dejó agregarlos, pero vamos a hacer otra vez el ejercicio, ¿vale? Ya borré la tabla, la vamos a volver a crear, ¿vale? Nos damos cuenta de que está incompleta, pero antes de modificarla vamos a meter algunos datos. Insert, input, alumnado, values. Meter aquí el registro 1, lo vamos a poner José, lo poner Pérez, y eso sería el primer registro. Luego vamos a agregar el registro 2, Ana, Pérez, y vamos a agregar un tercer registro que sería 3, Pedro. Vamos a ver qué es lo que tiene la tabla. Select, Stage of From, nada. Evidentemente ahorita no hay datos, noten que no hay nada. Tenemos matrícula, nombre y apellido paterno, pero están incompletos. Ahorita no tenemos nada en esa tabla, ¿vale? Tenemos ahorita nada más los campos matrícula, nombre y apellido paterno y comenzamos a llenar la información de esa tabla. Insertamos 3 registros, consultamos la tabla, ¿vale? Y vemos que tenemos ahí los registros que acabamos de agregar. Ahora bien, si yo hago una modificación, por ejemplo, voy a agregar el apellido paterno a esta tabla del tipo varchar 50, pero va a ser un dato opcional. Se ejecutó correctamente la instrucción, vamos a consultar la tabla. Tenemos los 3 registros, pero noten que el apellido materno tiene datos nulos. Eso es porque se agregó esta columna después y por lo tanto, evidentemente, no hay información. No sabemos cuál es el apellido materno de José o el apellido materno de Ana o de Pedro. Recuerden que el nulo, ya les mencionaba yo, que es un dato, es un valor más bien que nos representa que el dato no existe o que no es aplicable y nos permite además identificar que no se ha movido ese campo el cual estamos, ese campo y ese registro el cual estamos señalando. ¿Vale? Muy bien. Vamos de nueva cuenta a eliminar la tabla alumnado. Vamos a volverla a crear y voy a volver a insertarle los 3 datos, pero recuerden que no tenemos ahorita el campo apellido materno, ¿vale? Volvemos al mismo punto de hace rato. Vamos a volver a implementar el apellido materno, pero le vamos a poner ahora la condición en ese campo de que no puede ser nulo, es decir, es obligatorio tener el apellido materno. Cuando yo intento implementar este cambio, el sistema me va a marcar error. Y aquí dice, el alter table solamente permite columnas para ser agregadas que contengan valores nulos. Aquí yo le estoy especificando que no puede ser nulo, ¿vale? Entonces, el problema está en que yo estoy intentando agregar un nuevo campo, pero como esa información no existe y ya hay registros en la base de datos, ¿vale? No puedo hacer este cambio. Noten que las primeras 2 veces que lo hice sí me permitió porque no tenía yo datos. Sin embargo, ahorita que intento hacerlo y yo estoy intentando poner un campo not null, no me permite hacerlo. La única manera de hacerlo es poniéndole null. Así sí me va a dejar. ¿Bien? Bien. La segunda opción para utilizar el alter es cuando vamos a agregar un constraint. Noten que aquí no tenemos llave primaria, ¿vale? Creamos la tabla, pero sin llave primaria. Vamos a expandir la base de datos.
la tabla, y fíjense que la tabla alumnado en su campo matrícula no tiene ninguna llave primaria. ¿Sí? Expandimos el de keys, no hay nada. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a implementar la llave primaria? Vamos a utilizar un alter para un segundo caso, cuando queremos agregar un constraint de llave primaria o llave foral. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a modificar una tabla. ¿Qué tabla? La de alumnado. ¿Qué operación vamos a hacer? Agregar a. ¿Qué vamos a agregar? Un constraint. ¿Qué va a ser ese constraint? De nueva cuenta. De aquí en adelante, el código va a ser exactamente igual como lo implementamos para un constraint. ¿Cómo es el constraint? PK, alumnado, ¿vale? Es de primary key sobre el campo. ¿Cuál es el campo que se va a usar como primary key? Matrícula. Vemos. ¿Vale? Refrescamos. Y noten como ya alumnado en la tabla matrícula ya tiene la llavecita, y si expandimos el de keys, está aquí el objeto que acabamos de crear. ¿Vale? Bien, este es un segundo caso, pero ahora vamos a ver también, aquí hay una problemática. Yo borré la base de datos de nueva cuenta. Vamos a consultar lo que hay. Ya no tenemos la llave primaria implementada. Noten que no hay datos. Pero ahora vamos a insertar datos. Recuerden que hasta este momento no hay llave primaria implementada. Y vamos a suponer que el usuario se equivoca y mete aquí una clave repetida. ¿Sí? El número 2 ya se repitió en el campo matrícula. Y ahora nosotros queremos implementar o modificar la tabla de alumnado para implementar un constraint de llave primaria sobre el campo matrícula. Me va a marcar error porque me va a decir la creación de el index unique statement que se utiliza con la llave primaria se ha terminado porque se encontró una llave duplicada en el objeto alumnado. ¿Vale? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que no se puede crear esta llave primaria porque este campo tiene valores repetidos. Si recuerden que una llave primaria no puede implementarse en campos con valores repetidos. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, profe. Profesor, ¿y la mejor solución sería borrar toda la base de datos? Ahorita voy a eso, Cristian, ¿vale? Vamos a ver primero todos los casos y ahorita les hablo de eso. Tercer caso. Cuando queremos modificar los campos o los atributos de los campos, más bien de nuestra tabla. Vamos a borrar de nuevo cuenta la de alumnado y la voy a volver a crear de esta manera. Vamos a suponer que nos dicen, ¿sabes qué? En la tabla de alumnado, el campo de apellido paterno ya no nos sirve de 50, ahora lo necesitamos de 100. ¿Vale? Noten que aquí lo tenemos de 50, tal y cual lo especificamos de este lado. Entonces, hay que modificar este campo que ya existe, ¿vale? Las dos primeras instrucciones nos iban a permitir agregar elementos, pero ahora vamos a modificar uno que ya existe, que en este caso es el campo apellido paterno. Vamos a modificar a través de la palabra observada alter table. ¿Cuál es la tabla que vamos a modificar? La tabla alumnado. ¿Qué vamos a hacer? Ya no vamos a agregar nuevos campos o constraints. Lo que queremos hacer es modificar uno que ya existe. Entonces, de nueva cuenta es alter. Pero aquí tenemos que indicarle qué vamos a modificar. Vamos a modificar un campo, o en este caso, una columna. ¿Vale? Modifica la columna.
¿qué columna vas a modificar? La de apellido paterno. Ya no va a ser de 50, ahora va a ser de 100. ¿Vale? Entonces, aquí ya está la sintaxis completa que nos dice: modifica la tabla alumnado modificando el campo apellido paterno, que anteriormente era de 50, ahora lo quiero de 100 y va a seguir siendo .new. Ejecutamos y noten cómo aquí tenemos que apellido paterno es de 50. Ejecutamos y actualizamos y ya la columna de apellido paterno ya no mide 50, ahora mide 100. Muy bien, pero aquí también tenemos una problemática, ¿vale? Noten que ahorita no tenemos nada en la tabla, vamos a agregar un registro. Recordemos que el apellido paterno mide 100 caracteres. Voy a meter 100 caracteres, en este caso en forma de número. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? ¿Cuántos caracteres podríamos meter? 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Vamos a insertar el registro. Me lo permitió porque el campo de apellido paterno mide hasta 100 caracteres. ¿Vale? Ahí están los 100 caracteres. Y nos dicen, híjole, ¿qué crees? Tenemos que volver a modificar el campo de apellido paterno. No lo necesitamos de 100, lo necesitamos ahora de 80. Hace un rato pudimos hacer el cambio de 50 a 100 sin ningún problema, pero ahora vamos a hacer el cambio contrario, 80, de 100 a 80. Ejecutamos y nos va a marcar error. Lo que nos dice es: la cadena o datos binarios se truncarían. Esto, la traducción es que cuando nosotros tenemos algo truncado, está incompleto. Entonces, aquí nos está diciendo que si cambia el ancho de la columna de 100 a 80, se van a perder estos datos. Aquí hay 20 caracteres que se van a perder, que son los 20 que están hasta el final. Entonces, por eso no nos deja modificar la tabla, y de hecho yo no lo voy a poder hacer. Porque tendría yo que primero deshacerme de estos 20 datos antes de poder aplicar esa. Y ahorita de nueva cuenta voy a hacer referencia a lo que dice Cristian, que sí es mejor borrar la tabla. ¿Vale? Voy a borrar de nueva cuenta la tabla alumnado. Voy a volverla a crear. Noten que ahorita ya está creada solamente con matrícula, nombre y apellido paterno. Falta el apellido materno. Vamos a insertar los registros. Aquí le voy a poner Pérez. ¿Vale? Ahí está la información de los 3 registros. Me voy a adelantar un poquito a uno de los temas. Pues ya tenemos los 3 registros. Ahora vamos a modificar para agregar el apellido materno. Ya está, vamos a ver. Ya está el espacio para acomodar el apellido materno. Ahora vamos a insertar los apellidos maternos. Ahí tenemos que ir uno por uno. Y todo esto lo vamos a ver más adelante. Lo que le estoy diciendo es: actualiza la tabla alumnado, donde vas a poner el apellido materno igual a Torres, donde la matrícula sea igual a 1. ¿Vale? Entonces, este único registro le voy a poner aquí Torres. Ahí está. Vamos con el siguiente. Ahora la matrícula número 2, que es Ana López, le vamos a poner Jiménez. Apellido materno. Lo corremos. Ya está. Ahí está, Torres Jiménez. Pero noten que como la matrícula nos dice que el ID debe ser 2, y noten que le habíamos puesto el ID repetido a Ana y Pedro, me puso en ambos Jiménez. ¿Vale? De esta manera entonces podemos ir llenando la información, pero ahorita yo lo hice con 3 y miren el tiempo que me tomó. No fue mucho, fue a lo mejor 1 o 2 minutos, pero imagínense con 10,000 usuarios,
Gracias. El cuarto caso para modificar una tabla es cuando nosotros queremos eliminar campos o atributos. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo. Nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a darle reversa. Ya no queremos el campo de apellido materno, no nos sirve. Entonces queremos eliminar. Ahí está, ¿vale? Matrícula, nombre, apellido paterno y apellido materno. Vamos a eliminar solamente el campo de apellido materno. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar una tabla que sería alumnado, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar con un drop. ¿Qué vamos a eliminar? Un campo o columna. ¿Y cuál es la columna que vamos a eliminar? Apellido materno. Y entonces aquí le estamos diciendo, modifica la tabla alumnado eliminando el campo apellido materno. No se necesitan más parámetros porque esto es una eliminación, porque ustedes digan cuál es el campo que quieren eliminar, que va ahí. Vamos. Y se completó. Exitosamente refrescamos, lo seleccionamos aquí y vemos que ya no está el de apellido. Bien. Aquí ojo, porque estamos borrando información, aunque el sistema no nos marcó un warning con un mensaje de error, porque eliminamos toda la columna, eso es pérdida de información que igual no es deseable en los textos. Tenemos esa opción. El último caso, el caso 5, es cuando queremos eliminar un constraint. Hace un rato agregamos un campo nuevo y también agregamos un constraint. Ahora va lo contrario. Ya eliminamos un campo y ahora vamos a eliminar un constraint. Acabo de correr varias instrucciones, si se fijaron, para crear la tabla de alumnado, la cual tiene un constraint de llave primaria sobre el campo matrícula y ese constraint se llama PK alumnado. Entonces noten cómo matrícula tiene la llavecita de este lado. Y nos dicen, ¿sabes qué? Tenemos que eliminar esa llave primaria. No vamos a eliminar datos, nada más vamos a eliminar la llave primaria. Bueno, entonces vamos a modificar la tabla alumnado. Vamos a eliminar un constraint. ¿Cuál es el constraint que vamos a eliminar? PK alumnado. ¿Okay? Y entonces corremos esto y ahí está. Ya se eliminó, refrescamos de este lado y noten cómo el campo matrícula ya no tiene la llavecita y si expandimos este de keys ya no hay nada ahí. ¿Vale? Entonces son los 5 casos en los que podemos utilizar el alter, ¿vale? Para agregar campos, para agregar constraints, para modificar campos y para eliminar campos y constraints. Son 5 casos diferentes. ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien. Ahora, respondiendo a esta parte que dicen Cristian y Alejandro, y que bueno, supongo que a lo mejor los demás tienen también duda. Por ahí en otro grupo me decían, oiga, pero es que si aplicamos el agregar un campo nuevo o agregar un nuevo constraint, este código ya quedó incompleto. Efectivamente ya quedó incompleto, sin embargo el objeto ya está creado con las modificaciones que tenemos. Ahora bien, en teoría, el proceso de crear una base de datos debería de ser, digámoslo así, perfecto. ¿A qué nos referimos con perfecto? Ustedes van a levantar requerimientos. Bueno, el departamento de sistemas, en la parte de bases de datos, debería de levantar requerimientos, crear el modelo entidad-relación, de ahí pasar al modelo relacional y finalmente del modelo relacional pasar al código para crear la base de datos, así como lo tal. Sin embargo, eso es en un mundo ideal, en la realidad eso no pasa. Lo que sí es muy importante es que hay que trabajar con mucha conciencia para evitar hacer este tipo de errores. ¿Vale? Si por ahí se llega a dar la situación en la que tenemos que agregar un nuevo campo, bueno, ustedes ya vieron cuáles son las condiciones para agregar nuevos campos.
Si queremos cambiar el tamaño de algún campo, bueno, también ya vieron cuáles serían las problemáticas que podemos tener si se presentan condiciones específicas. Ahora bien, por ahí preguntaban, y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Borrar y volver a crear? Efectivamente, sin embargo, no es tan trivial. Vamos con el primer caso. Vamos a suponer que ya tenemos la tabla de alumnado, ¿vale? Con estos 3 campos y nos dicen, vamos a agregar estos 2 campos, paterno y fecha de nacimiento, ¿vale? Pero resulta que ya hay 1000 usuarios registrados. Entonces nos van a faltar 1000 apellidos y 1000 fechas de nacimiento. Imagínense el esfuerzo de la organización para poder registrar eso en la base de datos. Número 1, va a tener que asignar a alguien a que haga las modificaciones que nosotros ya acabamos de hacer. Ahorita evidentemente la base de datos está vacía, pero si aquí ya tuviéramos 10,000 matrículas, bueno, no dije 10,000, dije 1000 esta última vez. Tuviéramos 1000 matrículas, 1000 nombres y 1000 apellidos paternos, tendríamos que asignar a una persona o varias personas para que estuvieran capturando esta información, que repito, sucede, jóvenes. Sin embargo, es lo menos deseable, porque imagínense que esa tarea se las asignan a ustedes y te dijeran, tienes que registrar 1000 nuevos, 1000 apellidos paternos y fechas de nacimiento para registrarlos en la base de datos. ¿Hay maneras de generar el código más rápido que estar escribiendo? Sí, pero de nueva cuenta, eso es algo que no se tiene que, más bien que se tiene que evitar, ¿vale? Entonces, los comandos alter no hay que utilizarlos en la medida de lo posible. Entre menos comandos alter utilicemos, significa que el diseño de nuestra base de datos está mejor hecho. Entre más comandos alter utilicemos, pues quiere decir que nuestro diseño no está tan bien hecho y no siempre va a depender de nosotros. A veces vamos a entrevistar a los usuarios y nos van a decir, necesito una base de datos con esto y esto, ¿vale? Y resulta que ya cuando el sistema está en productivo, el mismo usuario te va a decir, híjole, ¿qué crees? Me faltó que agregaras un campo y pues tienes que hacer esa modificación, ¿vale? Entonces, no siempre va a depender de ti, sin embargo, sí es importante que estés consciente que el alter lo tienes que utilizar lo menos posible porque va a haber ocasiones en las que no lo vas a poder hacer de manera directa y la manera de poder hacer cambios va a ser, por ejemplo, que te hagas un script que genere una nueva base de datos y que copies la información de un lado a otro con las nuevas condiciones que pudieras estar necesitando. ¿Vale? Sí, Alejandro, sí, Cristian. Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Vámonos rápido porque ya nos quedan 15 minutos nada más. Necesito todavía ver instrucciones. ¿Vale? Rápidamente, cuando nosotros queremos borrar información de la base de datos, vamos a hacer aquí un ejemplo. Voy a crear la base de datos así y voy a insertar registros. Listo. Ojo. Ya vimos el comando create, el comando alter y el comando drop. Dentro del comando alter tenemos el agregar, tenemos el modificar y también tenemos el eliminar. ¿Vale? Entonces noten que y son diferentes a y este alter es combinado con alter y este drop es combinado con alter. Entonces tenemos para agregar, para modificar elementos que ya existen o para eliminar elementos que existen dentro de un objeto existente de la base, dentro de la base de datos. Ahora bien, el drop es para eliminar las tablas, ¿vale? Es eliminar la tabla totalmente de la base de datos, es decir, la tabla va a dejar de existir. Sin embargo, recuerden, esto ya lo deben de saber, jóvenes, si yo quiero vaciar la tabla, pero no deshacerme de su estructura,
tengo que utilizar el delete. ¿Sí? Y entonces delete alumnado. El delete alumnado me va a borrar todos los datos de una tabla. El delete, yo le doy ahí, noten que ya no hay datos en la tabla. Bien, entonces tengo datos, voy a insertar ahorita muchos datos. Noten cómo ahí ya tengo muchos datos que están repetidos obviamente, pero son 51 registros. Si yo quiero vaciar la tabla sin eliminar la estructura de la tabla, es con delete. Repito, esto creo que ya lo deben de saber. Entonces, no se confundan. El drop me va a elimina la tabla de la base de datos. El delete solamente borra los datos sin eliminar la tabla de la base de datos. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, la lámina nos dice el comando truncate. El comando truncate es usado para borrar toda la información de una tabla. Es más rápido que el comando delete. Entonces, para borrar los datos de una tabla vamos a tener dos métodos. El primer método es con el comando delete. ¿Vale? El segundo método va a ser con el comando truncate. Ya vimos cómo utilizar el delete. Entonces, el truncate es más rápido que el delete, pero no es la única diferencia. Entonces, este es más lento. Aquí le voy a poner el truncate, es más rápido. Pero además hay otra diferencia. Cuando utilizamos el delete, los datos no se borran físicamente, es decir, siguen existiendo para términos prácticos. Sin embargo, ya no los podemos visualizar. Sería como el equivalente cuando borramos un archivo en Windows y se va a la papelería de reciclaje. Ese archivo sigue existiendo y me sigue ocupando espacio en el disco duro. Hasta que yo le doy vaciar papelería de reciclaje, ese archivo desaparece y deja de existir en el disco duro. Algo similar sucede con el delete, pero cuando usamos el delete, los datos ya no los vamos a poder ver. ¿Vale? Entonces, con el delete los datos no se borran físicamente. Con el truncate sí se borra todos los datos de la tabla. Entonces aquí sería delete alumnado, ¿vale? Y en el truncate, el código del truncate sería truncate table, ¿vale? Y aquí sería alumnado. Entonces, existen estos dos métodos, pero ojo, el comando truncate no se debe de usar a menos que se esté 10 millones % seguro de que la información de la tabla ya no será empleada. Y mi recomendación, jóvenes, personal, es que no utilicen el comando truncate hasta que sean expertos en bases de datos y tengan un control absoluto sobre su sistema. ¿Vale?